¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al estilo Juliana. Sí, soy yo nuevamente. Hice una hora de central de informaciones reemplazando a mi compañera y colega, Catherine Donaire, quien hoy no ha podido venir a hacer su programa en vivo. Y aquí estoy ya para las entrevistas de cada noche. Y hoy con un menú imperdible. Vamos a arrancar en instantes con el vicepresidente electo, Martín Vizcarra, quien acaba de salir hace instantes de la Pepe Casa, donde hubo una reunión sumamente importante, donde se tomaron además decisiones trascendentales. Entre ellas, por ejemplo, que Carlos Brus, el congresista electo, también pase a ser el vocero de Peruanos por el Cambio. Y me imagino que deben haber estado conversando, también barajando los nombres que todavía faltan para ya dar a conocer de manera formal a las personas que van a formar parte del gabinete, de este grupo de personas que van a trabajar directamente de la mano de Pedro Pablo Kuczynski. Martín Vizcarra, mi primer invitado, ha dicho que sí, que él va a integrar el gabinete, pero no sabemos todavía en qué cartera. ¿Mercedes Arauz también estará allí o no? ¿Algún parlamentario de Peruanos por el Cambio será un próximo ministro? ¿Le convendría esto a Peruanos por el Cambio? De eso hablo en instantes con Martín Vizcarra y más adelante con el congresista Mauricio Mulder, quien no solamente es actualmente parlamentario, sino que también lo vamos a ver 5 años más porque ha sido pues reelegido. Y ahora mismo se está hablando, por ejemplo, de la conformación de la mesa directiva. Algunos piensan que por una cuestión democrática tiene que ser Fuerza Popular la que presida el Congreso de la República. Otros aseguran que no, que deberían hacer caso a lo que dice Martín Vizcarra, de que al menos en el primer año sea un parlamentario representante del partido del gobierno quien encabece la mesa directiva para de hecho generar una especie de puente que se va a necesitar, que urge entre el legislativo y el ejecutivo. Mauricio Mulder hablando de eso y otras cosas más también aquí en vivo. Y vamos a terminar con la madre de Ira Loropeza, porque el día de hoy él, junto a otros 16 internos del penal Ancón 1, fue trasladado al penal, a la cárcel de Chayapalca, que está además ubicada a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, y que ningún interno, ningún preso, obviamente aspira o quiere llegar allí. Es una cárcel de máxima seguridad. Bueno, lo que viene a decir la mamá de Ira Loropeza junto a su abogado es que se ha cometido algo más que una arbitrariedad, que este traslado se ha llevado a cabo de manera ilegal, irregular y clandestina. Julio Magán, el jefe del INPE, ha dado su versión al respecto, pero siempre es bueno, claro que sí, escuchar a ambas partes. Ese es el programa que tenemos para ustedes, señores, el día de hoy, así que les doy la bienvenida, gracias por vernos y también saludo a Martín Vizcarra, vicepresidente electo, quien hoy además ya recibió formalmente su credencial en este evento que se llevó a cabo a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal. Felicidades por eso y bienvenido, señor Vizcarra. Buenas noches, Juliana, y muchas gracias por la invitación. Bueno, acaba de salir de una reunión, digamos, luego de un día sumamente agotador. Además de lo que ya se filtró, que Carlos Brus va a ser vocero de Peruanos por el Cambio, ¿qué otras decisiones se han tomado? Bien, primero que nada, contentos porque, como tú bien lo dices, hoy día ya la plancha, Pedro Pablo Kuczynski como presidente electo y los dos vicepresidentes ya recibimos nuestra credencial de manos del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así que un esfuerzo que ha costado mucho trabajo a lo largo de una primera y una segunda vuelta se ve coronado con este acto formal ya de reconocimiento por parte de la instancia del Estado que garantiza y confirma ya la victoria, que lo sabíamos desde hace unos días. He estado acompañado de mi familia que ha venido desde Moquegua, mi esposa, mis hijos, así que muy contento y bueno, para iniciar esta siguiente etapa. Pero claro, como tú lo dices, el día después de concluir la ceremonia, ahora en horas de la tarde y noche hemos tenido una reunión, la plancha presidencial con los congresistas electos para determinar, entre otras cosas, ellos directamente han designado a su vocero, que tú bien lo manifiestas, es el congresista Carlos Brus, ¿no?, como vocero titular, y Salvador Heresi como vocero alterno, ¿no? Así que son decisiones que han tomado ellos mismos en función a la experiencia que se tiene, y nosotros hemos visto cuál sería el paquete de
de proyectos de ley que queremos que sean delegados hacia el Ejecutivo que serían presentados, ¿no? Entonces, ¿en materia de seguridad ciudadana exclusivamente? No, no. Hemos visto en 3 temas nos ha alcanzado la hora hoy día, ¿no? Primero en tema económico, para reactivar la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, ese es un tema que se ha visto. Otro es en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Y por último, también viendo el tema de lucha contra la corrupción. Y de eso voy a entrar en detalle en instantes, a través de una serie de preguntas que tengo en mente y que me encantaría que usted pudiera responder. Pero antes, no quiero irme del todo de la ceremonia de esta mañana, porque así como hubo familiares, gente muy cercana a usted, a Mercedes Arauz, al propio Pedro Pablo Kuczynski, también personajes políticos que fueron para participar de una ceremonia que lo que hace justamente es suscribir, ¿no?, avalar el resultado de un evento absolutamente democrático como es una votación, ¿no?, un proceso electoral. Llama la atención que no haya ido, a pesar de que fueron invitados, ni un solo congresista fujimorista, ninguno de los que están ahora mismo en el Parlamento y tampoco de los 73 que fueron electos y que van a juramentar próximamente para integrar el próximo Parlamento. Bueno, en realidad a nosotros nos comunicaron que los cupos que teníamos nosotros para invitar a esta ceremonia era una cantidad reducida porque tenían que invitar a todas las autoridades, ¿no?, a las actuales y a las futuras. Entonces solamente la invitación que cruzó el Jurado Nacional fue a los 130 congresistas actuales y a los 130 congresistas electos. Es decir, ya gran parte de la capacidad del Teatro Municipal estaba cubierta por los congresistas. Efectivamente, nosotros hemos estado concentrados en la ceremonia, pero tal como tú lo manifiestas, por lo menos yo no me he percatado que haya la asistencia de congresistas de Fuerza Popular. Seguramente, no sé si han querido dar algún mensaje en sentido, pero la ceremonia ha cumplido con toda la formalidad y realmente tanto la participación del doctor Tábara, presidente del jurado, como la intervención de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente electo, realmente me parecen que ha sido muy buena, ¿no? El congresista Héctor Becerril, quien además es vocero de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República, dice que no se tomó una decisión en conjunto para que todos, digamos, siguieran la indicación de no asistir, que bueno, fue casualidad quizás que ninguno pueda, que ninguno quiera, cosa que es difícil de creer tomando en cuenta la actitud que ha venido manifestando el fujimorismo durante todas estas semanas. Sin embargo, hoy hubo un gesto llamativo, creo que fue un buen gesto, el de Keiko Fujimori, la ex candidata a la presidencia de la República, a través del Twitter. Ella, si tenemos el tweet, me encantaría ponerlo en pantalla, de repente con todo lo que ha tenido que hacer el día de hoy. El señor Vizcarra no lo ha podido leer, pero de una u otra manera, pues reconoce lo que hoy ha sido oleado y sacramentado, ¿no? El reconocimiento formal del Jurado Nacional de Elecciones, un organismo electoral, a Pedro Pablo Kuczynski y a la plancha presidencial en general ya como autoridades elegidas. Y efectivamente allí está la misiva virtual de Keiko que dice: saludo a la proclamación del señor Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República. ¿Qué traducción, qué lectura le da usted a estas palabras, señor Vizcarra? Bueno, me parece que es un buen gesto democrático reconocer y saludar esta proclamación, ¿no? Es casi como un dar vuelta a la página del proceso electoral que concluyó formalmente con las elecciones del 5 de junio, pero que finalmente las instituciones a cargo de este proceso, la OMPE y ahora el Jurado Nacional de Elecciones, concluyen con esta proclamación y entrega de credenciales. Así que el hecho que salude la señora Keiko Fujimori parece un gesto democrático importante de resaltar. Sin embargo, ¿no le resulta algo contradictorio, por lo menos, el hecho de que ella salude y que tenga que además yo lo he dicho abiertamente en Twitter, creo que es un buen gesto con lo que sucedió esta mañana, que ningún fujimorista fue a avalar, a aplaudir, a felicitar, a saludar a ustedes, quienes resultaron los ganadores de esta contienda electoral? Bueno, en realidad quizás han tenido otros temas de agenda, como ha dicho el congresista Becerril, que les ha impedido ir, pero creo que va a haber muchas oportunidades de aquí en adelante de poder coordinar con ellos. ¿De verdad están confiados en que se va a poder, no sé si llegar a un nivel de diálogo fluido, pero al menos sí encontrar ese punto de intersección entre el Ejecutivo y el Legislativo para concentrarse en lo que se necesita, en lo que se requiere de manera urgente, sobre todo para el país? Mire, tenemos que ponernos de acuerdo. Primero porque es una obligación como políticos. O sea, los políticos, si aspiramos a representar a la población
ya sea en el Congreso, en el Ejecutivo, lo hacemos pensando en que nuestras acciones beneficien a la población. Entonces es un hecho que nos obliga, ¿no? El hecho de haber asumido nosotros el próximo gobierno como a los congresistas, estamos obligados, por respeto que le debemos a nuestros votantes, a la población, coincidir. Eso es un análisis conceptual de que debemos hacer como políticos. Pero sin embargo, si vemos a los temas ya específicos, los proyectos de ley a través de esta delegación de facultades que estamos pidiendo están enmarcados en conceptos que todos coincidimos. Todos queremos combatir la corrupción que tanto daño hace a nuestro país. Y si elevamos una iniciativa legislativa en ese sentido, yo estoy seguro que cuando se analice, como así me han dicho, yo he escuchado a congresistas de Fuerza Popular decir que van a analizar antes de tomar decisión. Eso es lo que queremos, que analicen. Bueno, hay que tomar en cuenta también que si uno revisa el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio y el de Fuerza Popular, coinciden en muchísimas cosas, ¿sí? Sobre todo en aquellas que están relacionadas a materia de seguridad ciudadana, economía quizás no tanto, pero también lucha contra la corrupción. Así que tendrían que tener una excusa demasiado fuerte para decirles no, cerrarles la puerta en la cara y determinar que no corresponde entregarles estas facultades legislativas, pero lo pueden hacer, son mayoría, tienen 73 votos asegurados. Por supuesto, sabemos de que tienen la mayoría, pero también estamos confiados que las iniciativas que vamos a presentar son en beneficio de la población. Y como tú bien lo manifiestas, Juliana, hay coincidencia en los planes de gobierno. Y esas coincidencias se tienen que resaltar cuando hagamos las propuestas nosotros. Así que por eso tenemos confianza. Tenemos confianza que vamos a tener niveles de entendimiento en el Congreso de la República, como hemos tenido una confianza renovada que ha generado una ratificación del optimismo, cuando este fin de semana, sábado y domingo, nos hemos reunido con gobernadores y alcaldes de todo el Perú en esta cumbre de la descentralización del Cusco. Entonces, si hay este esfuerzo de trabajar entre poderes del Estado, ejecutivo, como también como el legislativo, pero además también entre los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, como hemos ratificado nuestro compromiso en el Cusco, yo creo que se augura un futuro prometedor para el Perú. Hablando de esta cumbre, de esta reunión, claro, los representantes de las regiones, de los diferentes municipios, se acercaron y les dieron también sus pliegos de solicitudes, de cambios que se necesitan, modificaciones. Y claro, de pronto tienen ustedes más de 40 documentos que tienen que analizar y hay que ser también conscientes de que quizás no les dé el tiempo de poder, digamos, encontrarle una solución a todo esto. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. ¿Por dónde empezar? Pero en realidad nosotros lo importante es que en esta reunión de todos los gobiernos regionales han ido todos menos 2 gobernadores. Seguramente por algún problema particular no ha ido solamente el gobernador de Ica y el gobernador de Ancash. Todos los demás gobernadores han estado presentes. Es decir, las principales autoridades regionales han estado presentes. Y han estado alrededor de 1000 alcaldes. O sea, nunca, no hay precedentes que la Asociación de Municipalidades del Perú, la AMPE, se haya reunido con 1000, ¿no? Y ellos han reconocido también que en todos los años que tienen este tipo de reuniones, han invitado al presidente de la República y nunca ha ido. Entonces había una desconexión entre municipios y gobierno nacional, cuando debe haber una relación fluida para buscar entendimiento en proyectos de desarrollo que son de interés común. De acuerdo, y eso puede explicar por qué el enorme fracaso del proceso de descentralización y los niveles de corrupción que alcanzaron en diferentes gobiernos regionales, algo jamás visto. Y ahora lo que se tiene que hacer justamente es acercar al Ejecutivo, al gobierno central, con estos pequeños gobiernos, ya sean regionales o municipales, no solamente para trabajar en conjunto, sino también para fiscalizar y supervisar. Sí, por supuesto, y ese es el compromiso. Por eso hemos recibido 2 documentos. Un documento que representa el sentir de todos los alcaldes, de los gobiernos locales, con la firma de su presidente, de la Asociación de Municipalidades del Perú, y otro documento que recoge la posición de los gobiernos regionales. Cuando los contrastamos, vemos que un 90% coinciden. Es decir, el reclamo de los municipios y las regiones es el mismo: trabajar de manera coordinada. Obviamente, para ello piden un aumento en su presupuesto,
que nos hemos comprometido con el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski a analizarlo, ver hasta dónde se puede aumentar el presupuesto. Ellos piden ser parte de la toma de decisiones. Bueno, y usted Entonces, puede dar fe de, digamos, las necesidades que existen cuando uno no forma parte del gobierno central, sino que tiene que acercarse cada tanto, tocar la puerta y quizás darse con un no como respuesta de manera reiterativa. Usted ha sido presidente regional de Moquegua. Por supuesto, y yo he sentido en carne propia la indiferencia, porque no hay ningún problema, como tú lo dices, en tocar la puerta. El problema es que no te abran la puerta. El tema es que te chotean. Que no te abren la puerta, ¿no? Y no te atienden. Tú quieres hablar como autoridad regional, representando a tu población con el ministro, y el ministro te dice, estoy ocupado, que te atiende el viceministro. Vas donde el viceministro y dice, estoy ocupado, que te atiende el director general. Y así te van bajando, y al final te regresas a tu pueblo, te regresas a tu región y no tienes la solución al problema. Claro, pero hay que entender también que el presidente de la República, en este caso, a partir de julio, Pedro Pablo Kuczynski, no va a tener, digamos, suficiente tiempo y tampoco energía, ni físico, ni nada para atender a todos los que quieran reunirse con él. Por eso es que ustedes han hablado de la necesidad de crear el Ministerio de Apoyo a las Regiones. Pero para que eso se haga realidad, necesitan del visto bueno del Legislativo. Sí, son herramientas que facilitarían el trabajo de coordinación. Eso puede tomar un tiempo. Puede que finalmente no se apruebe. Eso no quiere decir que no va a haber coordinación, porque podemos, usando las herramientas actuales, establecer estos vínculos de relación. ¿Cómo? Voluntad. Lo más importante es voluntad. Si tú no tienes ganas y no tienes voluntad de trabajar coordinadamente, así tengas los ministerios que tengas, no lo vas a hacer. Pero ¿qué organismo, por ejemplo, qué entidad, qué base, qué oficina sería la mediadora, la que funja de nexo entre el gobierno central y las regiones y los municipios? Actualmente exige en la PCM el Consejo Nacional de Descentralización, que es una oficinita que está perdida. Vamos a revalorarla, pues vamos a darle, empoderar a esa institución para que sea a través de ello, mientras que se formalice la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones, que como decían algunos gobernadores, decían, no nos gusta mucho el nombre, porque este de apoyo a las regiones pareciera de que no pudiéramos hacer el trabajo y ustedes nos van a ayudar. Nosotros quisiéramos que se llame el Ministerio de la Descentralización. El tema del nombre es completamente secundario, pero cuando comenzamos a conversar sobre de qué se encargaría el ministerio, había coincidencia. Entonces, en el tema de fondo estábamos de acuerdo. En el tema de fondo es cuestión de ajustar y definir los términos. Pero ¿quién va a ser la cabeza? ¿Quién sería el líder de esa oficinita, pequeño ministerio o como quieran llamarlo? Porque es lo de menos. ¿Usted? Usted no, porque usted ha dicho ya que va a integrar el gabinete. Entonces, ¿en qué cartera va a estar? No, yo no he dicho que voy a integrar el gabinete. No, ya lo dijo. Lo que yo he dicho es que estoy a disposición... No, pues ya es un hecho. O sea, del partido y obviamente del presidente electo, quien ha manifestado que antes de la quincena de julio ya debe tener definido el gabinete. Y obviamente hay que esperar, falta 2 semanas, no es mucho tiempo, para que ya designe. Y si Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo, decide que lo acompañe en una cartera ministerial, lo que yo he dicho, con gusto atendería ese pedido. ¿Me va a decir que no lo sabe todavía? Es que son temas que están todavía por definir, ¿no? Transportes y comunicaciones, ¿sí o no? Lo que nos ha dicho es de que nuestra experiencia en el desarrollo de infraestructura, por nuestra experiencia profesional, por nuestra preparación como ingeniero civil, experto en construcciones, tendría que estar en un ministerio afín a la construcción de infraestructura. Uno de ellos es transporte y por eso he hecho la relación. Esperemos, Juliana, falta muy poco tiempo, menos de 2 semanas para que Pedro Pablo pueda dar el anuncio, porque hasta ahora lo que sí está claro es que solamente hay una persona designada ya como ministro, que es el futuro ministro de Economía, Alfredo Torne. El señor Alfredo Torne. De acuerdo. Y lo más seguro también es que Mercedes Araoz ocupe alguna cartera. Y se dice que podría ser una buena canciller, una buena ministra de Relaciones Exteriores. No necesariamente, eso no está decidido todavía. Pedro Pablo sigue evaluando sobre la conveniencia o no de considerar a congresistas como ministros, porque como digo, tenemos una participación en el Congreso que es minoritaria para reducir nuestra participación. Entonces no está todavía definido esos temas y como le digo, hay que tener un poco de paciencia y dejar a Pedro Pablo con la seriedad que está tratando este tema pueda en 2 semanas tener definido su gabinete. ¿Y quién es el independiente, el jovencito, gordito, con pelo verde y arete? ¿Zavala o no? Y que toca guitarra. Y que toca guitarra, y encima es reggaetonero, creo que también le agregaron por ahí. Bueno, en realidad hay
un listado de varias alternativas. Entre esas alternativas sí está Fernando Zavala, no ha tomado una decisión, pero yo estoy seguro que lo va a tomar en los próximos días, porque el gabinete se parte en función de la definición del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces el premier. Entonces yo estoy seguro que en los próximos días, mañana está viajando el presidente electo a Chile, ¿no? Él está viajando mañana y esperemos que a su retorno, que va a ser entre el viernes y sábado, poder retomar todo este tipo de actividades. Porque faltan menos de 2 semanas y no solamente se trata de uno tener la intención de contar con tal o cual persona para integrar el gabinete, sino que esa persona esté dispuesta a formar parte del Ejecutivo. De repente está dedicada a otra cosa y lo último que quiere es meterse en política. Sin embargo, tengo la sensación de que el primer gabinete va a ser más técnico que político. ¿Me equivoco o no? Ya no sea malo, al menos dígame algo. Yo creo que va a tener un equilibrio, va a tener el equilibrio que necesita un gabinete. Un gabinete que sea técnico no conecta con la población, entonces puede hacer muy bien su trabajo, pero le falta esa conexión que es precisamente la parte política, ¿no? Un gobierno que sea con un gabinete muy político, entonces no se preocupa del cumplimiento de metas, de objetivos, gestión por resultados, que es un tema que es fundamental. Entonces hay que buscar el equilibrio. Y yo estoy seguro que Pedro Pablo, que ha trabajado en la actividad privada, donde sabe que lo que manda es la meta, el objetivo, pero también ha trabajado en el sector público y eso le ha generado sensibilidad social. También viniendo del hogar que viene, de un médico que ha hecho medicina, salud pública, también hijo de una profesora, entonces tiene la sensibilidad social y la preparación académica, la experiencia para equilibrar lo técnico con lo político. Eso es lo que va a reflejar el primer gabinete de Peruanos por el Cambio. Entonces va a ser combinado, digamos, una mezcla, un balance entre lo político y técnico y también multipartidario, porque se habla de la posibilidad de que haya algún militante, dirigente aprista dentro del grupo, alguien del Partido Popular Cristiano, se ha voceado, está sonando el nombre de Marisol Perestello. Sí, eso sí está firmado, lo ha dicho Pedro Pablo, que en el gabinete va a haber profesionales y personas de otros partidos políticos y también independientes, que no necesariamente hayan militado en algún partido político. Entonces sí va a ser un gabinete plural que represente al Perú que no es de un solo partido, al Perú que tiene diferentes visiones, pero que tienen que integrarse con un objetivo de desarrollo común, que es el que ha presentado Pedro Pablo. Usted dice que el único confirmado es el ministro de Economía, Alfredo Torne. Es el único. ¿Y Saavedra? Es el único confirmado es Alfredo. Pero ya Torne. Lo de Saavedra prácticamente para todos al menos es un hecho y que además demostraría la, digamos, convicción de Pedro Pablo Kuczynski y de sus acompañantes, ustedes, en querer continuar con los puntos, digamos, los proyectos que han funcionado en materia de educación durante este gobierno, porque también hay que reconocer que se han logrado ejecutar cosas buenas. Como ha dicho el propio ministro Saavedra, de que la ruta que ha tomado el ministerio y la educación del país es la correcta, se está mejorando, pero también él lo ha reconocido que la mejora es muy lenta, que se tiene que mejorar la curva de crecimiento de la educación. Entonces, incluso, independientemente que pueda ser Saavedra, como han habido conversaciones con él, pero todavía no está definido. Eso se va a definir en la primera quincena. Independientemente que sea él u otra persona, lo que sí queda claro que se tiene que fortalecer aún más el sector de educación, porque no es suficiente lo que venimos creciendo. Hay mejoras, pero si seguimos mejorando de esta manera, vamos a llegar a donde queremos de acá a 40, 50 años. Y queremos nosotros en un horizonte de 10 años tener en el Perú una excelente educación pública. Yo entiendo, señor Vizcarra, de que usted, digamos, tiene que mantener la reserva del caso, pero así como me admite que ha habido una reunión ya con el ministro actual de Educación, Saavedra. Sí, exactamente, claro, porque además tampoco lo puede negar, pero podrían decir que fue a saludarlo, no sé, cualquier, digamos, floro, como decimos los periodistas. Se ha reunido con Luis Iberico, se han reunido, se han tomado un cafecito con Marisol Perestello. Han conversado, sí, han conversado, han tenido reunión. Mire, en la casa de Pedro Pablo,
Kuczynski, donde son las reuniones, hay todos los días la prensa nacional. Entonces, y las reuniones, las personas que entran y salen, sí, es absolutamente... Pero ya no público. Sabemos si van a hablar del futuro gabinete, si van a saludar, si hay un tono adentro. No, cuando se conversa de la realidad, de la coyuntura, y se ven diferentes posibilidades. O sea, también se conversa de posibilidades. Pero como le digo, definiciones no hay, y van a ver, hay que esperar su retorno de Chile este fin de semana, que precisamente va en función de su futuro desempeño como presidente. Ya estamos trabajando, o sea, ya estamos trabajando, preparando el nuevo gobierno. Como dice, hoy día es intenso, hemos estado desde muy temprano yendo al Teatro Municipal, entrega de credenciales, en la tarde hemos tenido una reunión interna, hemos estado trabajando en la tarde con Pedro Pablo en su domicilio, de ahí hemos ido a la PPK, en la avenida Arequipa, para reunirnos con los congresistas, y hoy día estamos aquí, o sea que estamos desde que amanece hasta altas horas de la noche, con mucho esfuerzo trabajando para tener del 28 de julio ya acciones concretas para que se note el cambio desde el primer día. ¿Y qué han hablado con relación a lo que va a suceder en el futuro Congreso? Porque el tema de la mesa directiva, por ejemplo, es un asunto que se está discutiendo mucho. El congresista Pedro Espadaro ha dicho que el próximo va a ser el mejor Congreso de la historia peruana, y ya han manifestado que no va a haber ni un integrante de Peruanos por el Cambio en la mesa directiva y tampoco del Frente Amplio. Mire, nosotros incluso en algún momento dijimos de que podría ser un buen gesto democrático que la presidencia y la mesa directiva esté del partido gobierno. ¿Lo dijo usted? Sí. Bueno, ya diversos voceros de fujimoristas han dicho que no, que ellos tienen la mayoría y ellos quieren tener. Perfecto, lo aceptamos. Así que, como ya lo han dicho, ni siquiera hoy día una de las conclusiones que hemos tenido en la reunión, que ni siquiera vamos a pedir o intentar tener la presidencia de la mesa directiva, porque ya el partido fujimorista, que tiene la mayoría en el Congreso, ha dicho que no, que ellos van a tener. Perfecto, o sea, nosotros no hacemos cuestión de Estado. En la democracia se propone, se discute, se acuerda y se acepta. Y eso es lo que hacemos. Pero también han dicho, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, que la Comisión de Fiscalización no debería de ser presidida, por ejemplo, por algún integrante del Frente Amplio, porque son aliados del próximo gobierno de PPK, que debería de ser alguien realmente oposición. Frente Amplio, a través de su líder, Verónica Mendoza, ha dicho que va a ser oposición. Entonces, hay dos partidos que claramente han definido su posición de oposición en el futuro Congreso, que es Fuerza Popular, el Partido Fujimorista y Frente Amplio. Así que cualquiera de los dos podría tener la comisión de fiscalización. Obviamente, nosotros como partido de gobierno no vamos a tener la comisión de fiscalización, queremos que el Congreso nos fiscalice. Pensamos hacer bien las cosas, con mucha transparencia y honestidad. Estamos a disposición que nos fiscalice. Claro, pero no necesariamente el presidente de la Comisión de Fiscalización tiene que ser un parlamentario fujimorista. Puede ser un aprista, puede ser alguien de Frente Amplio, puede ser alguien de Acción Popular. Quien determine, el único que está descartado para la Comisión de Fiscalización es Peruanos por el Cambio. Ah, no, porque sería ridículo además. No, por eso le digo, todas las demás fuerzas políticas pueden tener y lo que determinen. ¿Y es consciente usted que en el caso del congresista electo Gilbert Violeta, allí todavía hay mucho por, ya no fiscalizar, sino investigar, y que debió ser incluido en el informe final del caso Orellana? Lo que nosotros decimos es que todo ciudadano que ostenta un cargo político, que es autoridad, que es funcionario público, debe estar totalmente dispuesto a que lo investigue. Yo he sido autoridad en Moquegua. Por haber sido autoridad, tengo varias investigaciones, totalmente a disposición, que me investiguen todo lo que quieran. Pedro Pablo, incluso en el proceso de la campaña electoral, también surgieron algunas denuncias. ¿Y qué cosas dijo Pedro Pablo? Que me investiguen. Somos absolutamente transparentes y que me investiguen. Okay, pero una cosa entonces, exactamente igual. Si Pedro Pablo, el presidente electo del Perú, vicepresidente, están con la mayor predisposición, obviamente cualquier funcionario, autoridad, político de Peruanos por el Cambio, estamos dispuestos a que nos investiguen. Por eso, ¿no es demasiado arriesgado que Pedro Pablo Kuczynski salga prácticamente a poner las manos al fuego por Gilbert Violeta? Lo que él ha dicho es que confíe en él y que, sin embargo, está de acuerdo en que lo investiguen. Entonces, obviamente, puede haber, por el tiempo que ha trabajado juntos, formando el Partido Peruanos por el Cambio, se generó una confianza que permite ahora decir, con esa confianza, investíguenlo. O sea que las instituciones que están
llevadas a hacer las investigaciones, que las hagan. Yo apelo justamente a esa honestidad que usted manifiesta, a la forma en la que ha venido enfrentando justamente las denuncias en su época de cuando era gobernador, presidente regional de Moquegua, y situaciones que hayan podido generar algún tipo de conflicto o confusión durante la campaña. Pero me llama la atención, y se lo digo con total transparencia, la actitud que han tenido todos ustedes en general con respecto al caso Gilbert Violeta, como que lo han pasado por agua tibia cuando no se trata de decir, este señor es culpable. Pero aquí hay un hecho que es, digamos, clarísimo y que está allí, es innegable. Él tenía una empresa que se formó con un capital mínimo. Esta empresa fue suya hasta el año 2008. Luego firma un contrato con una persona que resultó ser el chofer de Orellana. Hasta allí uno podría decir, ok, Gilbert Violeta no sabía, pero tú no le preguntas a esta persona qué hace. Esta persona no te dice que es chofer y no le repreguntas por, digamos, el lugar, la matriz que pudo haber generado ese monto de dinero que permitió firmar una transacción, un acuerdo, y que después esta empresa pasara a ser de propiedad de Orellana y que el propio Gilbert Violeta no pueda negar que ha ido al búnker varias veces? Por eso, que se investigue. O sea, nosotros no queremos blindar a nadie. No blindamos al presidente electo, a los vicepresidentes, a nadie. Nosotros queremos hacer, justo hoy día, ha participado en la reunión con los congresistas electos, con la plancha presidencial, el doctor Avelino Guillén, donde también él hacía el sustento de qué medidas debían darse para luchar contra la corrupción. Si nosotros queremos como partido, ahora como gobierno, luchar contra la corrupción, obviamente tenemos que dar el ejemplo. Entonces, por eso que se investigue. Entonces, ¿a quiénes se refiere Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República y además uno de los que más conoce el caso Orellana, porque lo viene investigando hace rato, ya del 2012, cuando asegura que fueron 2 o 3 integrantes de Peruanos por el Cambio quienes lo llamaron a decirle no toquen a Violeta? ¿Por qué no dice el nombre? O sea, si realmente quiere luchar contra la corrupción el congresista Belaúnde, García Belaúnde, ¿por qué no dice el nombre? ¿Y por qué Gilbert Violeta no dice el nombre de la persona que fue el nexo con Orellana? No, él ha manifestado, cuando se lo ha citado a la comisión en el Congreso, ha dado toda su versión. Y en virtud a esa versión, a ese descargo, no lo han considerado dentro de la investigación, no dentro del dictamen final. Eso queda absolutamente claro. Pero si es que hay alguien que ha querido, a través de influencias, a través de presión, influir en los congresistas, entonces que tengan la valentía de decir, tal persona me llamó. Cuando le hemos dicho qué día, no dice nada. Entonces, ¿no le parece poco serio? Sí, no, se lo he dicho aquí cuando ha estado, pero también me parece poco serio que Gilbert Violeta no sea más explícito a la hora de contar y narrar esta historia de relación, vínculo y nexo que tuvo con Rodolfo Orellana. Pero en fin, eso podría pasar por una cuestión de percepción y para eso está el Ministerio Público, pero también el Congreso, que cumple una función no sancionadora, pero sí fiscalizadora. Hay un nuevo Congreso a partir del 28 de julio. Ya verán lo que crean oportuno nuevamente investigar este tema, que lo haga el Ministerio Público. Lo único que le manifiesto, Juliana, es que nosotros en Peruanos por el Cambio y ahora en este nuevo gobierno vamos a emprender una lucha frontal contra la corrupción. La corrupción es el cáncer que corroe las instituciones públicas, es el cáncer que corroe la sociedad. Y si no somos enfáticos en combatir la corrupción, definitivamente cualquier esfuerzo que hagamos no va a tener los objetivos que buscamos, porque la corrupción es esa traba que no deja desarrollar. Ese quiste, ¿no? Claro, definitivamente. Y hablamos de corrupción. Se calcula que 10.000 millones de soles al año se pierde en la corrupción. Eso son cientos de colegios, son cientos de centros de salud, son kilómetros de tendido de red para agua potable. Seguramente. Entonces, ¿cómo no vamos a combatir con la corrupción? Y tenemos que combatirla dando el ejemplo. Transparencia. Cualquier duda que hay, estamos a disposición, que nos investiguen. Ojalá que así sea. Hay mucha gente que tiene fe, tiene esperanza de que el país empiece a caminar de mejor manera, y pese a que ahora mismo hay un claro divorcio entre los peruanos, a partir de julio se empieza a escribir un nuevo capítulo y hay que arrancar con optimismo. Pero ese optimismo les da a ustedes, claro que sí, o les genera una tremenda presión, porque la expectativa, digamos, mientras más grande es, más ustedes se tienen que poner las pilas para cumplir con lo prometido. Juliana, hoy día Pedro Pablo, en el Teatro Municipal, cuando recibió su credencial, dijo claramente y lo manifestó:
Yo he sido electo por la mitad de la población del Perú. Y soy consciente que la otra mitad no votó por mí. Pero voy a poner todo mi esfuerzo para hacer un buen gobierno para todos los peruanos. Y pido unidad. Lo ha pedido al Sí, claro al que Perú. sí, en su discurso. Pido es unidad. Cierto. Conscientes de que hemos sido elegidos en una votación bastante polarizada. Somos conscientes de ello. Eso nos obliga a poner mucho más esfuerzo para lograr nuestro objetivo y así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, señor Martín Vizcarra. Y bueno, las puertas de este programa estarán siempre abiertas. No se ponga después Divo, que ya no quiere venir. Una vez que empiezan ya a chambear duro y parejo, se va a entender que van a tener menos tiempo, pero repito, siempre es un placer poder conversar con todos. Siempre habrá un espacio para conversar con la prensa, porque conversando con usted, Juliana, me conecto con la población a la cual nos debemos. Así que cuando usted quiera... Muchísimas gracias y mucha suerte. Felicidades. Gracias. Señores, pausa comercial y regreso con el congresista Mauricio Mulder. Instantes, señores, tan solo. Este comercial es chiquito. Dicen, ¿qué pasa? ¿Se nos van los auspiciadores? No me preocupen. Regresamos con Mauricio Mulder.